Hola, les enseño a hacer una lista desplegable que dependa de lo que esté escrito en otra celda. Algunas veces tenemos, por ejemplo, una, una matriz en la que tenemos una categoría y aquí al lado unos artículos o unos códigos. Y aquí, por ejemplo, si tenemos una categoría A y al lado tenemos unos códigos, por ejemplo, 10, 15, 21 y una categoría B con unos códigos diferentes. Por ejemplo, estábamos aquí en el 3, el 5 y el 7. Entonces lo que yo quiero es que cada vez que voy llenando hacia abajo la tabla, si yo elijo, por ejemplo, la categoría A, aquí en esta columna primera, que en la columna de códigos me aparezcan solamente una lista desplegable con los códigos relacionados a esa categoría. Entonces lo primero que yo hago es seleccionar esta matriz, ¿cierto? A todas las tablas que creo les doy formato como tabla. Voy inicio y doy formato como tabla, elijo ya mi preferencia, le doy aquí aceptar, la tabla tiene encabezados, aceptar. Listo, ya le di formato como tabla. Lo siguiente que hago es, voy a hacer, en esta columna voy a hacer una lista desplegable de las categorías. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, voy a suponer que lo que está al lado derecho de esta columna azul es otra hoja del mismo libro. Entonces yo voy a copiar aquí mi categoría A, mi categoría B, ¿cierto? Y cada vez que hago una tabla, o un rango más bien, creo un rango, voy y le doy formato como tabla. Entonces le voy a dar formato como tabla. Elijo y aceptar. Esto ya tiene su formato como tabla. Ahora, yo, para hacer la lista desplegable aquí en las categorías, bueno, voy a borrar esto, le tengo que dar un nombre a este rango, pero solamente se lo doy a las categorías. Omito el título y al seleccionarlo voy aquí a este lugar donde dice tabla, ¿cierto? Y le voy a dar un nombre a ese rango. Le voy a poner, por ejemplo, CAT de categoría y doy Enter. Aquí ya creé el nombre. Vuelvo aquí a mi lista, ¿cierto? A mi columna de categorías, elijo el rango, voy a datos, validación de datos, y aquí en permitir le voy a dar lista. Y acá el origen, ¿cuál va a ser? Igual al que cree que lo llamé CAT y doy Enter o aceptar. Ahora, cada vez que yo elija acá, o que despliegue precisamente la lista desplegable, me aparecen las categorías que yo creé en este caso, o en este lado. Si a mí me da por agregar una categoría, voy a poner la C. Cada vez que yo venga aquí a mi tabla, me va a aparecer las categorías que yo vaya agregando o quitando aquí. Vamos a dar solamente la A y la B. Entonces, ya creé el primer paso que era la lista desplegable en las categorías. Ahora lo que necesito es que, bueno, recuerden que aquí estaba A en estos tres primeros y aquí estaba la B. Y lo que yo voy a hacer ahora es asignar unos nombres a estas categorías, creando también las tablas. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llevarme todo esto para acá un momento. Y me acuerdo que o se ve ahí, que los tres primeros eran los de la categoría A, ¿cierto? Y los tres de abajo eran categoría B. Como es un nuevo rango que creo, siempre voy a inicio y le doy formato como. Estoy dando en este caso a esta primera categoría que es la A. Ahora elijo la siguiente y voy a inicio, dar formato como tabla a los criterios B y le doy a aceptar. Listo, ya tengo estos dos. Ahora les voy a asignar un nombre a estas dos tablas. En este caso, sí, obviamente, si elijo todo el rango, título y todos los ítems abajo. Lo selecciono, puedo darle control para seleccionar otro. Y para hacerlo más fácil, como le voy a dar un nombre, voy a fórmulas. Aquí está esta parte que dice nombres definidos y le doy crear desde la selección, crear un nombre. Entonces le doy clic aquí y dejo en el chulito la fila superior, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Todos estos nombres que yo he creado de categoría y de A y B, o perdón, sí, de CAT, A y B, precisamente en esta misma pestaña de fórmulas. Y aquí en administrador de nombres puedo ver todos los que he creado. Eso es un tip. Listo, cierro. Ahora, yo necesito, obviamente lo que ya sabemos, que si aparece la categoría me traiga los códigos. Entonces vengo aquí a mi columna, borro estos datos o selecciono el rango más bien, vuelvo a datos, voy aquí, validación de datos, clic, nuevamente lista, no se vayan a confundir, lista, y aquí sí va una fórmula. Y la fórmula es así, igual, indirecto, indirecto. Abro paréntesis y voy aquí a categoría a la primera celda. Aquí doy clic acá donde estoy señalando, ¿cierto? Y puedo cerrar el paréntesis. Antes tengo que quitarle el símbolo de moneda a la fila, o aquí, como lo hice. ¿Listo? Aquí ya queda la fórmula lista y le doy a aceptar. Ahora, ¿qué pasó? Cada vez que yo tenga la categoría A y despliegue aquí, me van a aparecer solamente los códigos relacionados, que era lo que estábamos buscando. Si yo agrego otro código, por ejemplo aquí 35, a esta lista desplegable, se va a actualizar automáticamente.